Hermanos, yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. Esta vez lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos. Si te es posible, ponte sobre tus pies, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 5. Como decía en el primer servicio, si notan alguna palabra diferente es porque la versión de la Biblia que estoy usando es la Reina Valera del 60. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer solamente del versículo 21 hasta el versículo 23 a modo de introducción. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a orar, hermanos, un minuto. Amado Dios y Padre, te damos gracias, oh Señor, porque en aquella cruz, oh Padre, tú decidiste de que tu Hijo Jesucristo obrara la redención, la salvación que nuestras almas necesitan, oh Señor. Y el pago fue hecho allá de manera plena y perfecta, y le resucitaste al tercer día, oh Dios, con poder. Queremos, oh Señor, que ese evangelio que a muchos que estamos aquí nos ha salvado, nos impactó nuestra vida en un momento. Queremos que tu Espíritu Santo lo use para impactar, oh Señor, para salvar en esta tarde a muchos amigos que están aquí en medio nuestro. Que hoy, oh Dios, por la obra de tu Espíritu sea un día de salvación, oh Señor. Y eso es posible solo con la predicación de tu palabra. Así que rogamos, oh Señor, que tú te muevas con poder, oh Dios, y que hagas derramar de tu Espíritu en medio nuestro. En Cristo Jesús te damos gracias y por Él te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, no hay nada que nos frustre más, que nos dé más estrés, que tengamos una urgencia y a la vez debamos esperar. Imagínese usted la siguiente escena. En un incendio, suponiendo que sea su hogar, Dios lo libre, pero es un ejemplo, un incendio, usted viendo su esfuerzo demorándose, que el fuego devorando la labor de su esfuerzo, y usted tener que llamar a los bomberos, al departamento de bomberos para que venga y cuando ellos lleguen puedan sofocar el fuego. Ese momento de espera es lo más estresante y frustrante que puede haber. Pero imagínese usted llegar a su casa después de este servicio o después de cualquier actividad y usted encontrar la casa abierta con tal vez la puerta forcejada y usted supone obviamente que algún ladrón ingresó a ella. Usted tiene que llamar a la policía, esperar que la policía haga la requisa y ver si es seguro entrar y luego ya usted sabe hacer la denuncia y todo el proceso que sigue. Por peor aún, imagínese usted tener una situación médica, un infarto o cualquiera de esas situaciones que se presentan así, de un pronto para otro, de un momento a otro, que usted tiene que llamar a los servicios de emergencia, al 911, y esperar que la ambulancia llegue para acudirle y tratar de ayudarle. No hay nada, hermanos, que frustre más que tener que esperar. Y justo en estos pasajes que vamos a considerar, vemos la vida de un hombre que va con un sentido de urgencia ante aquel que era el único que podía salvar a su hija de la muerte. Y este hombre, podríamos decir, ha encendido sus sirenas de emergencia. Este hombre está totalmente preocupado porque sabe que su hija está a punto de morir y va donde Jesús, y Jesús accede a ir a la casa de este hombre llamado Jairo. Pero lo que este hombre no se imagina es que en el camino él va a tener que esperar. En el camino se va a presentar un obstáculo que para él es un obstáculo y va a tener que esperar. Así como este hombre que se acercó a Jesús porque sabía que era el único que podía salvar a su hija,
va a venir una mujer anónima y va a detener a Jesús en medio del camino porque Él es el único que puede salvarla a ella. Mire, mi hermano y amigo que estás aquí presente, si hay algo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón en esta tarde, de todo lo que podamos decir, es lo siguiente. Jesús salva a todos los que se acercan a Él con fe. A todos. No hay un obstáculo que pueda impedir a Jesús llegar a tiempo a la vida de aquellos que le buscan con fe. Y yo quiero que veamos esta historia como si fuera un capítulo de una película de Netflix o una serie. Así que veamos la primera escena. ¿Qué tenemos en la primera escena? Tenemos un ruego insistente al que Jesús acude. Ya leímos los pasajes, los primeros 3 versículos de Marcos capítulo 5. Y la fama de Jesús, como dice el pasaje, se había extendido por toda Galilea y sobre todo en Capernaum, que era como su base de control, de donde Jesús salía a realizar su obra misionera, donde Jesús también realizó muchísimos milagros y sanidades. Y la fama de Jesús en este punto era tal que nos dice el mismo evangelista Marcos en el capítulo 1, verso 45, que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad porque de inmediato lo que sucedió en este pasaje sucedía. Había una multitud de personas rodeando a Jesús. Entonces, ¿qué Jesús tenía que hacer? Subirse en una barca para poder ministrar a las personas, para poder enseñar a las personas, porque era tanta la multitud que le agolpaban cada vez que lo veían. Así que según este pasaje, hermanos y amigos, Jesús está de vuelta en Capernaum. Antes de esto, si usted lee los versículos que al inicio del capítulo 5, vemos que Jesús se encontraba en una región llamada Gadara. Y allá sanó, liberó a un endemoniado que le dicen en la Biblia el endemoniado gadareno, porque era de esa región. Un hombre que nadie podía con él. Un hombre que vivía en los cementerios, en los sepulcros, lo amarraban con cadena y dice la palabra que la rompía hasta que llegó Jesús. Jesús sana, liberta a este hombre, cruza al otro lado del río y llega a Capernaum. Y Marco nos presenta a una persona que no acostumbraba a ir a Jesús. Y lo primero que Marco nos dice es el nombre de esta persona. Se llama Jairo. Eso no tiene nada relevante. Pero sí Marco nos da un detalle que es sumamente importante y nos dice Jairo era uno de los principales de la sinagoga. La sinagoga, por si acaso algún amigo no lo conoce, la sinagoga es el lugar o era el lugar donde los judíos se reunían para realizar sus servicios, para leer su Biblia, para leer la Torá y para realizar sus servicios. Y Jairo entonces era un hombre que organizaba estos servicios de los judíos. Era un hombre gentil, era un hombre de la confianza de los romanos, a quien ellos ponían a cargo para organizar esos servicios para los judíos. De modo que tenemos a un hombre con un alto estrato social. Por eso, las personas con este perfil no era frecuente que buscaran la ayuda de un simple maestro. Pero sin embargo, Jairo se presenta donde Jesús, y no simplemente se presenta donde Jesús, sino que hace un esfuerzo para llegar hasta estar enfrente de él. Porque dice el verso que Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies. Imagínense ustedes, Jairo tuvo que esforzarse para poder llegar ante la misma presencia del Señor. Y la única petición de Jairo era: Jesús, mi niña está agonizando. Jesús, mi hija se está muriendo. Es interesante, hermanos, que el evangelista Marcos resalte ese punto diciendo de que Jairo se postró. Porque como dije hace un momento, lo que eran del perfil de Jairo no eran personas que se humillaran ante nadie, porque tenían un perfil alto en medio de la sociedad. Sin embargo, Marcos nos resalta que Jairo fue ante Jesús y se postró a sus pies. Podríamos suponer que Jairo tuvo que dejar a un lado sus prejuicios acerca de Jesús. Tuvo que dejar atrás el orgullo de que él era un funcionario romano.
Tuvo que dejar atrás tal vez el qué dirán de sus amigos cuando lo vean postrado ante Jesús, porque su situación familiar no le dejaba de otra. Todos los que somos padres sabemos lo difícil, lo preocupante y doloroso que es ver a un hijo enfermo. Y no ver a un hijo enfermo de una gripe, que uno supone de que dentro de 5 o 7 días, no sé, 2 semanas, como mucho, esa gripe se va a ir, se va a mejorar. Sino ver a tu hijo con una enfermedad que ni los médicos pueden dar con qué es lo que le pasa al muchacho o al niño. Jairo tenía noches sin dormir, hermanos. Tenía noches sin descansar, angustiado y estresado al ver que su hija poco a poco se estaba yendo. Hace un tiempo yo leí sobre una terrible tragedia que sucedió aquí en el estado de Florida, en una comunidad. El 20 de noviembre del 2012, un adolescente llamado Jordan Owe, de tan solo 15 años, como era de costumbre, fue a la parada de autobús escolar, esperó su autobús, y cuando estaba en el autobús, comenzó a enseñar un arma que había tomado de su padre, de su padrastro, comenzó a enseñársela a sus amigos. Una arma. Y esta arma de un pronto a otro se le disparó accidentalmente y ultimó la vida de otra adolescente que iba en ese mismo autobús. Y esta adolescente se llamaba Lourdes Guzmán. Y este hecho noticioso encabezó todos los titulares de la prensa local y toda la comunidad estaba horrorizada por este hecho. Imagínense ustedes, una niña de tan solo 13 años con toda su vida por delante, perdió su vida accidentalmente en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, en el tiempo de Jairo no era común que un niño se enfermara de muerte. No era común. Por eso es que Jairo está sumamente preocupado porque está viendo que su hija se está desvaneciendo. Y yo no puedo imaginar tan siquiera la conmoción de la familia de Jairo, la conmoción de sus vecinos, de la sociedad de ese momento, viendo a esta niña que probablemente estaba saludable y en tan solo días se está desvaneciendo y está a punto de morir, como Jairo dice. Y Jairo precisamente quiere evitar que su niñita fallezca. Nadie pudo evitar el hecho lamentable que sucedió en lo que le comenté hace un momento, en el 2012. Pero Jairo sí quería preservar la vida de su niña y él entendía que estaba en su dominio hacerlo. Por eso él va donde Jesús, no le queda de otra. Jesús, ven y salva a mi hija. Y una frase que todos solemos usar, sobre todo cuando hay urgencias médicas, allá en mi país lo usamos mucho esta frase, es: miren, si es por dinero, no lo dejen morir o no la dejen morir. Si es por dinero, hay que salvarle la vida. El dinero aparecerá, pero no me la dejen morir. Pero el problema de Jairo no era dinero. El problema de Jairo era que le había llevado a todos los médicos y ningún médico había podido dar con el diagnóstico correcto para sanar a la niña. Por eso Jairo va y le dice: Jesús, insistentemente, miren lo que dice el pasaje, le rogaba mucho, le rogaba insistentemente diciéndole: Jesús, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Señor, tú eres mi única esperanza. Señor, mi hijita, la única hija que tenía Jairo, porque en el evangelista Lucas va a decir que era su única hija, se está muriendo, Señor. Y el solo hecho de uno poder ver, tan siquiera imaginarse esta escena, uno realmente le quiebra el corazón. No obstante, hay esperanza, porque Jesús acude a la petición de Jairo. Miren lo que dice el versículo 24. Fue pues Jesús con él y le seguía otra vez una gran multitud. Este acto de Jairo, hermanos, nos da una lección a todos. No hay nadie en lo absoluto que se sienta o se crea tan importante que no necesita acudir a Jesús en un momento. No hay nadie, mi hermano. Por eso es que dice la palabra de Dios que al orgulloso Dios lo quebranta.
para que se tenga que humillar ante el Dios Todopoderoso. Y lo mejor de todo es que Jesús está al alcance de todos los que le buscan con fe. De todos. Ahora bien, no sé si a usted le llama la atención, pero a mí sí. Jesús, pudiendo sanar a la distancia, como lo ha hecho en otras ocasiones, Jesús pudiendo sanar, decir la palabra, como hay un episodio que vemos que va un centurión y dice: Jesús, mi criado se está muriendo. Y Jesús le dice: yo voy contigo. El centurión le dice: no, Señor, di la palabra y vivirá y sanará. Y el Señor habla y la enfermedad se va. Y el Señor, pudiendo hacer esto, decide acudir personalmente a la casa de Jairo. Y yo creo que es posible que el Señor hiciera esto por dos razones que debían suceder en el camino. La primera razón es que la hija de Jairo falleciera, como evidentemente vamos a ver que va a fallecer. Y lo segundo es que la fe de Jairo fuera fortalecida al ver a Jesús obrando en otra persona. Así que pasemos entonces, hermano, a la segunda escena. Ya vimos este ruego insistente de Jairo al que Jesús acude. Jesús va con él, el 911 del cielo que Jairo llamó, va en camino y cada minuto cuenta. Jairo dejó a la niña agonizando aproximadamente hace 30, 40 minutos, no sabemos el tiempo exacto, y él sabe que si no llega pronto pasará lo peor. Aquí no suele suceder, por allí en República Dominicana sí. Cuando va una ambulancia, hay muchos conductores imprudentes. Mucho, créanme. Y la ambulancia fácilmente, para recorrer una distancia de 3 o 4 kilómetros, se puede tardar hasta, 10 minutos por los conductores, por el tránsito. Jairo no sabe que a la ambulancia celestial que él fue a buscar se le va a presentar un mismo obstáculo. O es lo que él entiende que es un obstáculo. Jairo no sabe que alguien se va a meter en el camino de Jesús y provocará un obstáculo, a su parecer. Así que veamos esta segunda escena, un acercamiento atrevido que parece ser un obstáculo. Miren lo que dice el versículo 25. Tengamos en nuestra mente lo siguiente: Jesús va en camino a la casa de Jairo y una gran multitud va con él. Y dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí aparece, mis hermanos y amigos, una mujer totalmente anónima. Ya Marco nos ha dicho el nombre de Jairo. Pero esta mujer, nadie en lo absoluto se preocupa por mencionar su nombre. Ni siquiera Mateo, que también menciona la historia. Ni siquiera Lucas, que también menciona la historia. Solamente nos dicen que una mujer irrumpió en el camino. Tampoco nos dan detalles de qué se trataba este sangrado tan prolongado que tenía esta mujer. Ni siquiera el evangelista Lucas, que era un hombre médico, no nos da detalles acerca de eso. Pero cabe suponer que era algún sangrado uterino, lo cual lo convertía a ella en una mujer inmunda de cara a la ley de Israel. ¿Y qué usted quiere decir con eso, mi hermano? Miren, de acuerdo a la ley, según Levítico 15, toda mujer que tuviera un sangrado era inmunda durante el tiempo de su sangrado. O sea, hasta que no se le cesara ese sangrado, esta mujer era ceremonialmente impura. O sea, no podía asistir a ningún servicio de la sinagoga ni estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque esa inmundicia se pegaba, básicamente. O sea, si esta mujer estaba en contacto con otra persona, esa persona se convertía en inmunda y debía hacer un baño ritual para volver a purificarse. De modo que esta mujer tiene, imagínense ustedes, 12 años con un sangrado sin parar. Era una mujer totalmente sin contacto hasta con su propia familia. Y es normal que cualquier mujer tenga un sangrado por unos días.
Pero cuando ese sangrado pasa de 1 semana o 2 semanas, ya es algo anormal completamente. Imagínese usted, esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre y más allá del problema de salud que posiblemente estaba padeciendo, esto también era un problema social. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted abrazó a alguien? Seguro ahora cuando tuvimos el break. Muchos abrazos, muchos aprotones de mano. Mi hermano, probablemente esta mujer tenía 12 años sin recibir un abrazo. Probablemente esta mujer tenía 12 años sin sentir el calor de su familia. Y esta mujer, aparte de eso, de que ya era complicado, nos dice el texto de que había gastado todo en tratamientos médicos, todo, y no había resultado. 12 años, médico tras médico. Voy a este hospital, voy al otro, y no hay resultado. Así que esta mujer anónima irrumpe en la escena y es una mujer totalmente marginada por la sociedad. Una mujer sufrida, cargando en sí misma años de dolor físico y emocional. Ahora bien, recordemos que Jesús va camino a la casa de Jairo. No nos podemos olvidar de ese detalle. Y con ellos va esa gran multitud. Jairo está sumamente apurado. Jairo sabe que cada minuto cuenta. Él está preocupado porque su hija está al borde de la muerte. Y esta mujer se mete en la escena, que no era el lugar ni el momento correcto para detener a Jesús en medio de la vía. Ella se estaba exponiendo, hermanos, a que probablemente fuera abuchada o fuera apedreada por aquellas personas que conocían cuál era su condición. Pero aún así ella tenía la esperanza y la fe puesta en la persona correcta. Ella decía, si yo tan solo llego ante ese hombre y toco el borde de su manto, yo seré salva y viviré. Esta mujer tenía la fe bien puesta. Así que podemos imaginar a esta mujer abriéndose paso entre la multitud. Los que van caminando agolpan a Jesús porque todos quieren estar cerca del maestro. Y esta mujer saca fuerzas de donde no la tiene y logra tocar el manto de Jesús. Y Jesús se detiene. Y yo me imagino la cara de Jairo. Señor, vamos a darlo pronto. Señor, mi hija está agonizando. Señor, apurémonos que mi hija se está muriendo. Por esto es importante, hermanos. Esto es importante que lo veamos. Porque muchas veces nosotros mismos estamos tan concentrados en nuestro problema, en nuestra situación, en nuestra crisis, que nos impide ver a Dios obrando en la vida de otros hermanos. Porque estamos ahí, es que yo quiero que el Señor me resuelva a mí, Pero el Señor también está actuando en la vida de otros hermanos. Y yo estoy convencido que Jesús quería que Jairo viera eso. Que Jairo lo viera a él actuar en la vida de otra persona. A lo que él pensaba que era un obstáculo, Jesús quería fortalecer la fe de Jairo a través de este milagro. Esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. La niña de Jairo tenía 12 años. Es probable que en un hogar llegó la felicidad. Imagínese usted el nacimiento de un niño. Y en otro hogar llegó el sufrimiento, una enfermedad que no se le veía fin. Y esta mujer, nos dice el texto, en el mismo momento en que tocó el manto, enseguida, de inmediato, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mi hermano, yo quiero ponerles un ejemplo para que podamos entender un poco esto. Todos en algún momento hemos tenido algún problema estomacal, una disentería o como le decimos allá en Dominicana, una diarrea. Todos hemos tenido por algo que nos cayó mal, una comida, un cambio de sazón o algo. Y tomamos medicamento, tomamos pastillas y nada funciona. Hasta que llega un momento en que tomamos una pastillita o un remedio o un medicamento y sentimos que estamos sanos. Como mira, eso sí me funcionó.
Hermanos, esa misma sensación, imagínensela usted en una mujer que tenía 12 años, que no sabía lo que era sentirse sana, que no sabía lo que era sentirse bien, que amanecía y era sangrado. En la tarde era sangrado. En la noche sangrado, se acostaba, la misma situación. Y esta mujer, dice el texto, que sintió enseguida que cuando tocó el manto de Jesús, su problema, su enfermedad se había ido totalmente. Esta mujer fue alentada de su azote totalmente en tan solo un instante luego de tocar el borde del manto de Jesús. Y Jesús, sabiendo lo que había ocurrido, hace una pregunta que humanamente hasta los discípulos dicen: "Mira acá, pero este hombre se está volviendo loco". Nos dice el texto que Jesús se detiene y hace la siguiente pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mi manto? Y los discípulos ven al Señor, pero ven acá, ya si fue verdad, el hombre está de amarrar. Señor, pero lo que más hay aquí es gente. O sea, Señor, ¿cómo se te ocurre a ti decir? Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron: tú ves que la multitud te aprieta, Señor. Señor, mira a tu alrededor. Lo que más hay es personas alrededor nuestro. Tú ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Señor, pero, ¿tú estás bien? Pero nos continúa diciendo el texto que Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y no es que Jesús no sabía, hermanos, quién le había tocado, porque el mismo evangelio de Mateo nos dice que Jesús miró a la mujer fijamente. Pero esta mujer, más allá de ser sanada físicamente, necesitaba ser sanada espiritual y emocionalmente y ser mostrada ante la sociedad como una mujer sana, nueva y salvada por el poder de Jesús. Más allá de la sanidad física, mi hermano, Jesús lo que te quiere es salvar tu alma, porque te sana hoy, pero mañana te va a volver a enfermarte de cualquier otra cosa. Más allá de eso, Jesús buscaba sanar el alma de esta mujer. Y entonces esta mujer, nos dice el verso 33, sabiendo lo que había acontecido, temiendo y temblando, vino, y otra vez el detalle, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Señor, tenía 12 años sufriendo. Señor, yo no había encontrado alivio. Fui a tal médico, fui a tal médico, fui a tal médico. Señor, lo he perdido todo. Hipotequé la casa, hipotequé el vehículo, hipotequé todo. Hasta yo mismo estoy hipotecada. Y no he visto solución hasta que te toqué. Esta mujer se mostró al público con mucho temor, porque ella sabe que no debió hacer lo que hizo. Y sin embargo se arriesgó y pensó que Jesús era como los maestros de aquel tiempo, que le iban a bochornar o que le iban a reprender públicamente. Pero nuestro Señor, lleno de ternura y compasión, quiso devolverle la reputación públicamente frente a aquellos que en algún momento la tildaron de inmunda, de que mira, para ti no hay remedio, para ti ya no hay esperanza. Mira, de esa ni el médico chino te salva ya. Aquellos que la juzgaron, aquellos que la señalaron durante tanto tiempo, frente a esos que le decían a ella que no había esperanza, el Señor quería devolverle su reputación. Mis hermanos y amigos, ese es el Dios que tenemos. El Dios que salva, el Dios que restaura, el Dios que restituye a todos los que se acercan a Él con fe. Y escúchame bien, no hay acepción de personas para el Señor. Ahora que estamos en el mes de noviembre, vienen las famosas ofertas de Black Friday. Allá en República Dominicana siempre hay muchas promociones que dicen: ven y llévate este electrodoméstico financiado. Todos aplican. Y cuando usted a veces va a aplicar, dicen: no, usted no aplica. Su crédito está muy malo, qué sé yo qué. Mi hermano, ante el Señor no es así. Ante el Señor todos aplicamos para ser salvados, porque todos estamos en la misma condición de pecado y necesitamos un todo suficiente Salvador, que es Él.
No importa, hermano, lo inmoral, lo idólatra, lo adúltero, lo homosexual, lo ladrón, lo avaro, lo borracho, lo calumniador, lo estafador que tú seas. Toda clase de persona es calificable para obtener la salvación que solo Cristo da por medio de la fe. Y si usted no me cree a mí, lea la palabra en 1 Corintios capítulo 6. Una iglesia, hermano, Pablo le dice, miren, ustedes muchos eran estafadores, ladrones, homosexuales, dice Pablo, calumniadores, idólatras. Pero ese es su pasado, dice Pablo. Ya ustedes han sido lavados y ya ustedes han sido justificados por la sangre de Cristo. Y eso es posible, hermano, porque nos dice la palabra que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y precisamente es lo que está ocurriendo en la vida de esta mujer. Jesús quiere presentar a esta mujer como una nueva criatura, no como aquella enferma, no como aquella inmunda, no como aquella mujer de baja clase, sino como una mujer renovada por el poder de Jesús. Y es lo que Jesús quiere hacer en esta tarde contigo, querido amigo. Quiere darte salvación. La salvación que tu alma necesita, el vacío que tu alma anhela, solamente un hombre lo puede llenar, y es Jesús únicamente. Jesús le dijo a esta mujer en el verso 34, hija. Jesús le habla con ternura, con amor. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mi hermano, lo que ella no había experimentado en el resto de su vida, ahora tendría toda su vida y la eternidad para experimentarlo, la paz y la salvación que el Señor da. Como dijo alguien, Jesús es el salvador de las causas perdidas, de todo aquello que la sociedad dice que para ellos no hay futuro, que no hay solución, que no hay remedio. Jesús es el salvador de todos esos y de todos los que la sociedad también dice. Jesús es el salvador de todos y todos pueden acercarse a Él por medio de la fe, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y es Él que nos da la salvación y paz al nosotros poner nuestra fe en lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Mira, mi amigo, permíteme decirte lo siguiente. Probablemente tú estás acostumbrado a venir a estos servicios a cantar, a tener un buen momento de paz en la semana. De seguro tú estás acostumbrado a venir y congregarte y conoces a muchos hermanos de aquí. Sin embargo, hasta que tú, por la fe, no extiendas tu mano y toques al Maestro con la misma clase de fe de esta mujer, no vas a tener paz ni el perdón de tus pecados. No la vas a tener. No basta con simplemente venir y congregarte. Eso es bueno. Y nosotros nos alegramos de que estés aquí. Pero lo que más deseamos y oramos es que aparte de eso tú puedas asirte del Señor y confesar tus pecados y arrepentirte, porque Él te da salvación, te da paz, te da libertad, y eso es verdad. Quizás tú te sientes bien contigo mismo porque vienes a la iglesia y comparte con los hermanos. Probablemente tú no eres ningún marginado social y entiendes que tú tienes una buena moral y tú no le haces mal a nadie. Pero lo triste es que el infierno está lleno de personas que tenían una buena moral y no le hacían mal a nadie. Porque esto no es por obras. Esto no es simplemente porque yo tengo una buena moral y porque yo entiendo que soy una buena persona. Lo triste es que el infierno está lleno de esa clase de personas. No confunda tu buena moral y tus buenos valores con un buen estado espiritual. Tú necesitas y yo necesito verme como Dios me ve, un pecador que merece el infierno. Así es como Dios nos ve. Pero Él ha provisto el medio por excelencia de salvación. Aquel que vino al mundo a dar su vida y a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido éramos tú y éramos todos nosotros. Solo en Él entonces puedes encontrar esa salvación que urgentemente necesitas. Sin embargo, no nos olvidemos de Jairo.
Todo esto está ocurriendo a la vista de Jairo. Jairo es el personaje principal de la historia. Esta mujer ha interrumpido la escena, ha interrumpido el trayecto del Señor y Jairo está totalmente desesperado. El 9:11 que él fue a solicitar está siendo obstaculizado por esta mujer. Pero lo que Jairo no sabe es que Dios actúa en su tiempo, no en el tiempo de Jairo. Así que en la tercera y última escena, lo que Jairo menos esperaba, tenía más lejos, va a ocurrir. Una noticia desgarradora que parece ser el final. Y miren cómo nos lo presenta Marcos en el versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aquí Marcos retoma la narrativa, retoma la escena original, retoma la historia original con una noticia desgarradora. Toda la atención que hace unos segundos estaban puestos en esta mujer del flujo de sangre que fue salvada milagrosamente, ahora se retoma a la vida de Jairo y de su hija. Y mientras Jesús despedía a esta mujer, vienen de la casa de Jairo con esta noticia diciéndole: ya no molestes más al maestro. Ya, se acabó. Jairo, acéptalo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Para qué molestar al maestro? Y era lógico, hermano, que pensaran así, porque hasta este momento muchos habían visto a Jesús sanando enfermedades, sacando demonios, multiplicando panes y peces, pero nadie había visto a Jesús resucitar a un muerto hasta ese momento. Entonces es lógico que ellos le digan: ya no lo molestes más. Se acabó el tiempo, Jairo. Ya tu hija está muerta. Jairo fue a buscar a Jesús cuando él pensaba que había oportunidad. Su hija aún vivía y él solamente quería que sanara a su hija. Pero ¿cómo puede tener uno fe, mi hermano, mi amigo, en medio del dolor? En medio de ese diagnóstico que te entregan diciendo: mira, probablemente es cáncer. En medio de esa crisis que probablemente te está fatigando, ¿cómo se puede tener fe en medio del dolor que está sintiendo Jairo ahora mismo? Podemos tener fe, mis hermanos y amigos, cerrando nuestros oídos a las voces de afuera y escuchando y obedeciendo la voz del maestro. Por eso Jesús tiene que frenar a Jairo. Yo me imagino que Jairo, con esta noticia, se puso a llorar. Si él estaba desconsolado ya y le rogaba a Jesús cuando la hija tenía vida, imagínese usted que le digan: Jairo, ya tu hija se murió. Jesús tiene que tal vez tomarlo de los brazos y decirle: Jairo, no temas, cree solamente, Jairo. Jesús va camino a la casa de Jairo y deja a toda la multitud detrás. Y no permite que nadie más baje con él, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, que eran sus discípulos más cercanos. Y dice el verso 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jairo guía a Jesús, aún ya sin esperanza, hasta la habitación donde estaba su hija, hasta su casa. Y ya el velorio está plantado. Aquí, aquí en Estados Unidos no se suele usar mucho, pero en República Dominicana, y es también una escena parecida, se hace un velorio. O sea, si una persona falleció en un barrio, se cierra la calle, se ponen unas carpas y se hace un alboroto. O sea, la persona es velada en su mismo sector por lo regular. Entonces podemos imaginar que Jesús llega y se topa con esto. El velorio está plantado. La niña de Jairo murió y solamente están esperando al padre para poder hacer el velatorio y luego llevarla a enterrar.
los plañideros, que eran esos llorones profesionales. Sí, en aquel tiempo habían llorones profesionales, porque había la creencia de que mientras más se lloraba a un muerto, más se le quería. Entonces, las personas que podían le pagaban a otras personas para que lloraran. Entonces, el alboroto, ¿a eso es que se refiere? Ya el alboroto está, ya la gente está contratada, todo el mundo está llorando y ya el velorio está plantado plenamente. Y el Señor entra y ve este alboroto, llega al velorio y dice, ¿pero qué es lo que está pasando? La niña no está muerta, sino solamente está durmiendo. Y los que estaban ahí, que saben que la niña está muerta, se burlan de él. Se burlan de él, dicen, ven acá, pero este hombre está loco. Porque sabemos que la niña está obviamente muerta. Lo que sucede es, hermanos, que ante la presencia de Jesús, la muerte no tiene ningún poder. Así que Jesús manda a salir a todo el mundo, a los familiares, a los lloradores, los manda afuera y se queda en la habitación de la niña. Él, sus discípulos y los padres de la niña. Miren lo que dice el versículo 41, qué escena más hermosa. Tomando la mano de la niña, Jesús le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Una vez más, hermanos, vemos cómo la ternura y la compasión de Jesús se manifiesta a todos aquellos que se acercan a Él. A todos. Y esta expresión que se traduce como talita, como niña, como muchacha, tiene una carga sentimental de un amor de un padre hacia una niña. Es como ese nombre que usted le dice a su niña cuando está chiquita o pequeña, o a su niño, tesoro, bebé. Niña, a ti te digo, levántate. El Señor con ternura y compasión toma la mano de esta niña muerta y con esta declaración poderosa la resucita, mi hermano. Y yo me imagino el espanto que probablemente se dieron los que estaban ahí presentes. Hermanos, hasta ese momento nadie había visto a Jesús resucitar a un muerto. Y Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y para que no crean que fue un fantasma que se levantó, denle comida, dice Jesús. Que coma delante de todos los que están ahí. Que no fue un fantasma que yo resucité. Dice el verso 42, y luego la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años, era una niña adolescente con mucha fuerza, y se espantaron grandemente. Hermano, se le cayó el negocio a los lloradores. Tenían que devolver el dinero probablemente si se le había pagado por adelantado. Se espantaron grandemente. Esa niña hace 15, 20, 30 minutos estaba muerta y ahora está viva y comiendo. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo entonces que le diese de comer. La gloria de Jesús se puso de manifiesto en esa familia, mi hermano. Y yo supongo, y esto es una suposición mía, que cuando Jairo fue donde Jesús, tal vez Jesús pensó lo mismo que pensó con Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de la niña, en la vida de la comunidad, en la vida de la familia. Mira, mi amigo, haciéndote una comparación con esta historia de la niña de Jairo, la Biblia nos declara que todos en absoluto nacemos muertos espiritualmente. Todos, no importa de la familia que procedamos, todos nacemos muertos espiritualmente. Y tú tienes que abandonar tus prejuicios, dejar tu orgullo a un lado y postrarte ante el único que te puede dar vida, paz, perdón, salvación y vida eterna. Jesús te quiere salvar porque para Él no hay nada imposible. En esta misma tarde, Jesús te quiere decir, mira, hijo o hija, a ti te digo, levántate e inmediatamente vas a despertar de esa muerte espiritual que tienes. Inmediatamente vas a obtener la vida eterna que tanto necesitas. ¿Recuerdan la historia que les mencioné ahorita del jovencito Jordan Owen? Este jovencito fue a juicio y en la audiencia este jovencito se arrepintió.
expresó su dolor por lo sucedido y se declaró culpable de todos los cargos que le estaban imponiendo. Cargos como homicidio con arma mortal, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Y en medio de la audiencia, el ambiente estaba tenso. Se escuchaban las voces de todo el mundo diciendo que todo el peso de la ley cayera sobre ese adolescente. Sin embargo, la madre de la niña fallecida se levantó de su asiento delante de la jueza, de los abogados y de todos los presentes. Fue donde ese adolescente lo abrazó y lo perdonó. Lo abrazó y lo perdonó. Y no solamente eso, sino que le dijo a la jueza que cuál pudiera ser la condena más bajita que pudieran darle. Y la jueza solamente lo envió 1 año a una prisión para cargos menores, no para una prisión estatal como le correspondía. Y la misma jueza dijo que en 20 años de carrera nunca imaginó que la madre de una víctima abrazara y perdonara al asesino de su hija. El joven Jordan disparó accidentalmente, pero nosotros hemos disparado una y otra vez contra el mismo Dios cada vez que pecamos. Una y otra vez es diciéndole: Dios, no me importa lo que tú dices. Dios, no me importa tu palabra. Dios, no me importa tu santidad. Y ese mismo Dios, quien dijo que no tendría por inocente al culpable, envió al único inocente a morir en lugar de todos los culpables que somos tú y yo, mi hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, en que siendo nosotros malos, pecadores, merecedores del infierno, Cristo Jesús murió por nosotros. Y esa es la justicia que tenemos ante Dios, que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos declara inocente. Dios nos declara no culpable. Por eso es que la palabra de Dios puede decir que ahora no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Porque todos los cargos que estaban en nuestra contra en el tribunal de Dios fueron colocados y cargados en la cuenta de su Hijo, el perfecto, el impecable. Y Él gustosamente aceptó. Dice la palabra que por el gozo puesto de Él verte a mí, salvado, Él fue adelante, menospreciando lo oprobio, y sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. Mi amigo, ven a Cristo hoy. Hoy, porque Él te quiere salvar hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. ¿Por qué es hoy? Porque tú no sabes, ni yo sé lo que va a pasar ahorita, ni lo que va a pasar mañana. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Dice el Señor, ven a Cristo hoy, porque Él te va a salvar únicamente por medio de la fe en su obra de redención. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Quiero dejarle por lo menos 2 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, no nos cansemos de orar por aquellos que queremos que sean salvos. Yo sé que a veces nos rendimos. Yo sé que a veces los padres nos rendimos con nuestros hijos o con nuestras familias, nuestros primos, nuestros tíos. Nos rendimos: Señor, ¿cuándo es que tú vas a salvar a mi hijo? O la esposa ora por el esposo, o el esposo ora por la esposa para que Dios la salve. Pero Jairo, de manera insistente, rogó y rogó a Jesús, hasta que Jesús, en su soberanía y en su tiempo, actuó a favor de Jairo. Y eso es un ejemplo para que nosotros continuemos peleando en oración y rogándole al Señor para que salve nuestra familia, para que salve nuestros hijos, para que salve nuestro nieto, para que salve nuestro sobrino, para que salve nuestro vecindario. Él es el único Salvador tierno y compasivo que verdaderamente salva a todos los que se acercan a Él con fe. Y Él va a actuar y va a salvar en su tiempo. Pero no te canses de orar por esos que tú quieres que sean salvos. Y en segundo lugar,
El sufrimiento y el dolor, hermanos, son comunes a todos los creyentes y no creyentes. Usted es un creyente, usted va a sufrir. Usted es un no creyente, también va a sufrir. En este mundo caído todos vamos a sufrir, ya sea por enfermedad física o emocional. Esta mujer que leímos hace un momento, esta mujer anónima, fue sanada de su azote, pero probablemente luego le dio otra enfermedad y falleció. Pero lo que no es común a creyentes y no creyentes es la paz que Jesús da. Esa paz solamente está disponible para los que creen. Nosotros lloramos, sí, pero no como los que no tienen esperanza. Sufrimos, sí, dice la palabra, pero no como los que no tienen esperanza. Y no hay nada que Satanás pueda hacer para acusarnos delante de Dios, porque su Hijo Jesucristo recibió el pago por todos nuestros pecados y nos ha dado su paz, mis hermanos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque el sufrimiento y el dolor lleguen a nuestras vidas, estamos en paz con Dios. Pese a que muramos o vivamos, del Señor somos, mis hermanos. Estamos en paz con Dios. No hay ninguna condenación, mi hermano. Y miren, de ese amor que Dios te tiene, mi hermano, ¿usted sabe algo? Ni el diablo la separa. Ni el diablo lo separa. Dice Pablo en su carta a los Romanos, nada nos podrá separar del gran amor que Dios nos tiene, que es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro.